El familiar estruendo de las ruedas de la maleta sobre el suelo de hormigón del pasillo resonaba en mis oídos. La llave temblaba en mi mano, no por el cansancio, sino por una impaciencia ardiente. Todo mi interior ardía. Quería ver a mi Lucía lo antes posible. Había estado de viaje de negocios durante una semana entera, y cada tarde, cuando hablábamos por videollamada, mi hija lloriqueaba y pedía a su mamá: «¿Cuándo vuelves? ¿Me traerás ositos de chocolate?», preguntaba ella. Solo con pensarlo me picaba la nariz. La puerta se abrió y un olor intenso a carne frita con cebolla me golpeó en la cara. En el salón, el televisor rugía con un antiguo programa de variedades de los años 80. Me incliné para quitarme los zapatos y llamé en voz alta: «Lucía, mamá ha vuelto». Nadie respondió. Mi suegra, Dolores Vázquez Moreno, asomó la cabeza por la cocina. En su rostro no había ni rastro de sonrisa. Los párpados pesados, caídos. «Ah, ya volviste». Su voz era seca como el esparto. Mi cuñada Carmen estaba repantigada en el sofá, clavada en el móvil, sin dignarse a levantar la cabeza. ¿Y Lucía? Me erguí, recorriendo el piso con la mirada. En la terraza, castigada de cara a la pared, Dolores se limpió las manos en el delantal. Su voz era firme y sin vida. «Castigada». Mi corazón se contrajo. Lucía solo tiene 3 años. Sí, a veces es traviesa, pero... Solté las bolsas y avancé rápidamente hacia la terraza, empujando la puerta de cristal. Una pequeña figura estaba de espaldas a mí, mirando hacia la calle. Llevaba un fino pijama, pero lo más terrible que saltó a mis ojos fue su cabeza. El suave cabello castaño que siempre había tenido había sido rapado al cero. En la tenue luz de la tarde, su cabeza reflejaba un pálido tono grisáceo azulado. Me zumbaron los oídos, como si alguien me hubiera golpeado con una masa. Me lancé hacia ella, me puse en cuclillas y giré a mi hija hacia mí. «Lucía». La niña levantó la cabeza. Su carita estaba pálida como un papel y sus ojos, rojos e hinchados de tanto llorar. Al verme, sus labios se torcieron, gruesos como ciruelas. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero apretó los labios con fuerza, sin atreverse a llorar en voz alta. Todo su cuerpecito temblaba entre mis manos. «¿Quién te ha hecho esto? ¿Quién te ha rapado el pelo?». Mi voz temblaba. Pasé la mano por su cabeza pinchosa y mi corazón se desgarraba de dolor, como si lo cortaran con un cuchillo. «Lo he hecho yo». La voz de Dolores Vázquez resonó a mis espaldas, áspera y cortante. Alcé a Lucía en brazos y me volví. Mi suegra estaba plantada con las manos en las caderas y el rostro alargado por la indignación. Carmen también había dejado el móvil y se había sentado derecha, observando la escena con evidente interés. Mi suegro, Ramón Vázquez Moreno. No sé cuándo había salido del dormitorio. Se dejó caer pesadamente en una silla de la mesa del comedor y encendió un cigarrillo. Las volutas de humo ocultaban la expresión de su rostro. «¿Por qué? ¿A qué viene esto? Solo tiene 3 años. ¿Con qué derecho le habéis rapado la cabeza?» «Temblé de rabia». «¿Con qué derecho?». La voz de Dolores subió aún más. «Con el derecho de que tiene las manos sucias. Desde pequeña no aprende nada bueno. Pero a robar. Eso sí, mi pulsera de oro, la que me regaló mi madre en la boda, ha desaparecido. La he buscado por todas partes y no está. Si no la ha cogido ella, ¿quién ha sido?». «La pulsera de oro». Me quedé paralizada. Sabía que tenía una pulsera de oro, regalo de su madre, que guardaba como oro en paño. La guardaba en una cajita lacada, bajo llave en su habitación, y la llave la llevaba siempre consigo, sin permitir que nadie la tocara siquiera. «Es imposible», afirmé con rotundidad. «Lucía no la cogería. Casi nunca entra en vuestra habitación». «Ay, cuñadita». «Lo que tú digas», intervino Carmen con voz helada, cruzando la pierna. «El alma ajena es un misterio. Tu niña parece una mosquita muerta, pero quién sabe lo que tiene en la cabeza. La pulsera de mamá. Muy valiosa, por cierto. ¿Qué entienden los niños?». La vio brillar y la cogió para jugar. «Cállate». Miré a Carmen directamente. Ella apretó los labios, pero no pudo disimular la mirada triunfante. Dolores, como si hubiera recibido apoyo, se volvió aún más agresiva. «Si no ha sido ella, ¿quién?».
En esta casa ella es la única ajena. Solo sabe comer lo mío, beber lo mío. Y encima ha nacido inútil, una niña para variar, y ahora se ha convertido en ladrona además. Toda a su madre, mendigüita de mierda, la misma escoria, que no merece sentarse en una mesa decente. Cada palabra venenosa se me clavaba como una aguja. Apreté a Lucía con más fuerza. La niña, asustada, hundió la cara en mi cuello. Sus manitas se aferraron a mi cuello de la camisa. Repita lo que acaba de decir, dije entre dientes, mirando a Dolores. ¿Y qué pasa si lo repito? Ladrona, igualita que tú, que llegaste a esta casa con las manos vacías, sin traer nada bueno, y has parido a una embustera con las manos largas. La saliva de mi suegra me salpicó la cara. Carmen echó más leña al fuego. Claro, mamá, no te pongas nerviosa, que es malo. Yo creo que simplemente hay alguien que no sabe educar a su hija. De tal palo, tal astilla. La sangre me subió a la cabeza. Señalé primero a Carmen, luego a Dolores. Estáis calumniando. ¿Tenéis pruebas? Sin pruebas, esto es una difamación. Lucía es mi hija, y no os voy a consentir que la insultéis así. Mis palabras son la prueba. Y no es a ti a quien le toca levantar la voz en esta casa. Dolores avanzó hacia mí. Instintivamente retrocedí, cubriendo a mi hija. En ese momento, Ramón, que hasta entonces había permanecido callado, golpeó la mesa con el puño con fuerza. El golpe retumbó por todo el piso. Se levantó. Su rostro estaba negro como el fondo de una olla. Dio varios pasos y se plantó frente a mí. El olor a tabaco y a comida grasienta me golpeó en la nariz. ¿A qué viene tanto escándalo? ¿No respetas a los mayores? Mi mujer te ha dicho 4 cosas. ¿Y qué? La niña ha hecho una travesura. ¿La abuela no tiene derecho a corregirla? Raparle la cabeza no es para tanto. Da gracias de que no la ha azotado. Esto no es educación, es maltrato y calumnia. Levanté la cabeza y lo miré fijamente a los ojos. Lucía, en mis brazos, comenzó a temblar aún con más fuerza. Su miedo silencioso, transmitido a través de la ropa, era como agua helada vertida sobre mi rabia. Pero ese fuego, en vez de apagarse, se volvió más frío y más firme. Ramón, al parecer, se enfureció aún más con mi mirada desafiante. Sus mandíbulas se apretaron. De repente, levantó su enorme mano callosa y me dio una bofetada con toda su fuerza. ¡Paf! El sonido seco me ensordece. Se me oscurece la vista, me zumban los oídos. La mejilla izquierda primero se quedó insensible y luego la atravesó un dolor ardiente y agudo. Tambaleé y caí hacia atrás, golpeando la espalda contra el frío cristal de la puerta de la terraza. Un dolor agudo me recorrió la columna. Los brazos se me aflojaron y Lucía casi se me cayó. Con un último esfuerzo, la retuve, deslizándome por la puerta hasta el suelo. En la boca apareció un sabor metálico espeso. Noté el gusto de la sangre. La mejilla izquierda se hinchaba rápidamente. Me zumbaba tanto en los oídos que casi no escuchaba las palabrotas de Dolores, ni veía la sonrisa triunfal en el rostro de Carmen. Lucía empezó a sollozar por fin. Su manita se tendió hacia mi mejilla hinchada. Lloraba ahogándose. «Mamá, ¿duele?» Le duele a Lucía. Me lamí el labio partido. El sabor a sangre se intensificó. Levanté la cabeza y recorrí lentamente los 3 rostros con la mirada. La suegra mordaz, la cuñada maliciosa y el suegro que acababa de tirarme al suelo. Se cernían sobre mí como 3 montañas de hielo. El dolor en la cara, el fuego en el alma, las lágrimas asustadas de mi hija y el nauseabundo sabor de la sangre. Todo eso se fundió en un mismo instante. Una calma nunca vista, fría y lúcida. No lloré ni grité. Simplemente me levanté despacio, aferrando a Lucía contra mí como si fuera mi único salvavidas en esa tormenta. Luego me giré, sin mirar a ninguno de ellos, y paso a paso me dirigí al dormitorio, cerrando con llave. Los gritos del salón llegaban incluso a través de la puerta de madera, como truenos. «Se ha rebelado y encima se encierra», vociferaba Dolores. «Quédate ahí pudriéndote, si tan valiente te crees». «Mamá, no te enfades», dijo Carmen con veneno. «Creo que simplemente tiene algo que ocultar. ¿Para qué si no se encierra? Seguro que le está enseñando a su hija cómo coordinar las declaraciones». Aún me zumbaban los oídos.
La mitad izquierda de la cara me ardía. El sabor a sangre me producía náuseas, pero me daba igual. Lucía seguía sollozando, su cuerpecito temblaba en mi hombro. Las lágrimas y los mocos se mezclaban en mi cuello. La acaricié suavemente por la espalda y recorrí el dormitorio con la mirada. La habitación era pequeña, amueblada a toda prisa después de la boda. El armario era viejo, de la familia Vázquez, simplemente repintado. La mesita de tocador la compré de segunda mano en Wallapop. Encima había una foto de Lucía y yo. En la foto, mi hija aún tenía el pelo, recogido en 2 coletas. Se reía con toda la boca. El corazón volvió a punzarme con dolor agudo. No puedo llorar. No es el momento. Abrí el cajón de abajo del armario y, de debajo de una pila de ropa vieja, saqué una pequeña caja metálica. Dentro estaban nuestros certificados de nacimiento, mi DNI, el libro de familia y una tarjeta bancaria. En ella había 30.000 euros que había ahorrado durante varios años, guardando de cada nómina. Era mi último recurso, mi colchón de seguridad, del que ni siquiera Miguel sabía. Metí rápidamente los documentos en mi bolso. Cogí varios conjuntos de ropa de temporada para Lucía y para mí, y lo metí todo en una bolsa de viaje sencilla. La pequeña mochilita de Lucía estaba junto a la cama. La agarré. Metí dentro una botellita de agua, un paquete sin abrir de galletas y su conejito de peluche favorito, aunque estuviera algo desgastado. Todo el proceso duró unos minutos. Mis manos se movían rápida y seguramente. Los gritos del otro lado de la puerta se silenciaron por un momento. Al parecer, estaban escuchando. Luego, Dolores aporreó la puerta con fuerza. Ana, sal ahora mismo. Explica dónde has escondido la pulsera. Como no salgas, llamo a la policía. Te llevarán detenida. ¿Me oyes? ¿La policía? Sonreí fríamente. Precisamente eso es lo que deseo. Cogí a Lucía en brazos. Agarré la bolsa y la mochila. Me acerqué a la puerta y respiré hondo. El aire que entró en mis pulmones tenía el sabor de la sangre. Luego giré el pestillo. La puerta fue empujada desde fuera de inmediato. En el hueco asomó el rostro torcido de rabia de Dolores. Al verme con las bolsas y la niña en brazos, se quedó por un momento descolocada, y luego gritó aún más fuerte. ¿Qué pretendes? ¿Escaparte, ladrona? ¿Te ha remordido la conciencia? Sí. No le presté atención, la aparté con el hombro y salí. Ramón seguía sentado a la mesa, fumando. A través del humo, su mirada sombría se clavó en mí. Carmen me cortó el paso en el pasillo, con los brazos cruzados y una mirada de desprecio. «Ay, cuñadita, ¿qué teatro es este? ¿Te vas de casa? Apártate». Mi voz era suave, casi ronca, pero helada. Carmen se estremeció ante mi mirada y instintivamente dio un paso a un lado. Pasé junto a ella con Lucía y la bolsa. Lucía hundía la cara en mi hombro. Sus bracitos me rodeaban el cuello con fuerza. «Para». Dolores reaccionó y, lanzándose hacia adelante, me agarró por la bolsa. «Explica dónde está la pulsera. ¿Le has enseñado tú a tu mocosa a cogerla? ¿Pretendes escapar con lo robado? Eso no va a pasar». Me detuve y miré su mano aferrada al asa de la bolsa. Mi mejilla seguía hinchada. La sangre en el labio probablemente aún no había secado, pero la miré directamente a los ojos y lenta y claramente pronuncié: «Dolores, escúcheme bien. Primero, Lucía no cogió su pulsera. Segundo, si vuelve a tocarme o a insultar a mi hija», hice una pausa, recorriendo con la mirada a ella y al ya pálido Ramón, «llamaré a la policía con mucho gusto. Que decidan ellos qué es lesiones y qué es maltrato infantil. Si quiere llamar a la policía por la pulsera, llame. Así también podrá denunciarme a mí. La espero». Dolores quedó desconcertada por la rabia fría en mis ojos. Su mano se aflojó inconscientemente. Aproveché el momento y arranqué la bolsa. Ramón aplastó el cigarrillo con fuerza en el cenicero. «¿Encima amenazas a los mayores? ¿Has perdido el respeto? Cuando vuelva Miguel, ya veremos cómo se las arregla contigo». «Pues que venga», respondí. Las últimas palabras que pronuncié en ese lugar, y sin mirar a nadie más, abracé a Lucía, abrí la puerta de entrada y salí. La tenue luz del rellano nos envolvió. A mis espaldas se instaló un silencio de muerte y luego estalló el grito estridente de Dolores. «Desagradecida,
faltándole el respeto a los mayores. Encima de haber robado, exige sus derechos. Carmen, al parecer, intentaba calmarla. Mamá, no te pongas así. Déjala irse. Veremos a dónde va. Si es tan valiente, que no vuelva. Crucé el umbral y cerré la puerta de un golpe. ¡Bam! El sonido fuerte pareció dividirme en dos mundos distintos a mí y a ese lugar que llamaban hogar. La luz de presencia del rellano se encendió, iluminándonos a Lucía y a mí. Mi hija levantó su carita llorosa. Sus grandes ojos estaban llenos de terror y desconcierto. Mamá, ¿a dónde vamos? Le besé su pequeña cabeza rapada y fría. Apoyé mi mejilla en la suya, procurando que la voz me saliera serena. Cielo mío, no tengas miedo. Mamá te va a llevar a un lugar muy bueno donde estaremos solo tú y yo. ¿Quieres? Me miró tímidamente. ¿Y papá dónde está? Papá está trabajando. Luego hablamos. Se me cerró la garganta. La tomé en brazos, agarré la bolsa y comencé a bajar las escaleras. El sonido de mis pasos resonaba hueco en el rellano vacío, pesado pero decidido. Al salir del portal, una ráfaga de viento frío invernal me golpeó en la cara. Me estremecí y le bajé a Lucía la capucha para cubrirle la cabeza rapada. En la calle había animación, los faroles comenzaban a encenderse, los transeúntes se apresuraban en sus propios asuntos. Ninguno de ellos sabía lo que acababa de vivir esa mujer con la niña en brazos, la mejilla hinchada y una bolsa de viaje. ¿Y a dónde iba ahora? Pero yo lo sabía. No podía detenerme y no podía volver. A ese lugar lleno de calumnia, crueldad y violencia, no quería regresar ni un minuto. El dolor en la cara, el sabor a sangre, los ojos asustados de mi hija y esa bofetada ensordecedora, todo eso, como un hierro al rojo, quedó grabado en mi corazón. En la puerta del portal llamé a un taxi. El conductor me ayudó a guardar la bolsa en el maletero. Me senté con Lucía en el asiento de atrás. ¿A dónde vamos, señorita?, preguntó el conductor. Le di la dirección de un hotel barato, lejos de nuestra casa pero bien comunicado. Conocía ese sitio por el trabajo, cuando nuestra empresa había organizado allí un evento. Sabía que era limpio y relativamente seguro. El coche arrancó. El paisaje al otro lado de la ventanilla se fue alejando. Lucía, agotada por las lágrimas y liberada de aquella atmósfera asfixiante, se relajó un poco. Se arrimó a mí y pronto se quedó dormida. Pero su manita seguía aferrando con fuerza mi jersey. Yo miraba su carita, que de vez en cuando se agitaba en sueños, y su cabeza rapada, y la desesperación fría en mi alma dio paso a un dolor agudo, pero el dolor se dio rápidamente ante una determinación firme. No voy a perdonar esa bofetada, y Lucía no va a cargar con el estigma de ladrona. El teléfono vibró en el bolsillo. Era Miguel. Su nombre brillaba en la pantalla. Lo observé hasta que la pantalla se apagó. No contesté. Enseguida llegó un mensaje. Ana, me ha llamado mamá. Dice que has cogido a Lucía y te has ido, que has montado un escándalo. ¿Qué ha pasado? ¿Es verdad que Lucía cogió la pulsera? Mamá está hecha polvo. Vuelve cuanto antes con la niña. Pide perdón. Somos una familia. ¿No podemos arreglarlo sin llegar a estos extremos? Leí ese mensaje. Cada palabra me pinchaba en los ojos. Ha montado un escándalo. Pide perdón. Somos una familia. Lo borré despacio y luego bloqueé su número. Hecho esto, levanté la vista y miré por la ventanilla las luces brillantes, pero ajenas de la ciudad. La mejilla seguía doliéndome, pero mi mirada era absolutamente fría. Al llegar al hotel, pagué, cogí a Lucía dormida en brazos, agarré la bolsa y entré en el luminoso y limpio vestíbulo. ¿Tiene reserva?, sonrió la chica de la recepción. No respondí. Necesito una habitación doble para 3 noches. Hecho el trámite, pagué con tarjeta, cogí la llave y entré en el ascensor. La pared de espejo reflejó mi estado actual. El pelo revuelto, la mejilla roja e hinchada con una pequeña herida en el labio, la mirada cansada pero, sorprendentemente, clara, y la niña rapada dormida en mis brazos. El ascensor subía, los números del panel cambiaban. Me miré en el espejo y sonreí fríamente. La familia Vázquez Dolores, Ramón, Carmen y mi marido son incapaces de distinguir el blanco del negro. Esto aún no ha terminado.
Lucía durmió muy inquieta, sobresaltándose y murmurando en sueños. «No rapéis». Lucía no robó. Yo estaba sentada al borde de la dura cama del hotel, acariciándola con una mano y buscando con la otra la farmacia más cercana en el teléfono. Había que enfriar la mejilla hinchada y tratar la herida del labio con una pomada, pero lo más importante era mantener la cabeza despejada, sin dejar que el dolor y la rabia anegaran la razón. Habiendo pedido a domicilio bastoncillos, crema y una bolsa de hielo, aproveché la espera para limpiarle a Lucía la cara y las manos con una toallita húmeda. Cuando toqué su cabeza rapada, mis manos volvieron a temblar. La niña entreabrió los ojos, me vio y llamó suavecito: «Mamá», y volvió a pegarse a mí. «Duerme, cielo». «Mamá, aquí está», susurré. Los nervios estaban al límite. No podía esconderme en el hotel eternamente. Dolores había tenido la desfachatez de calumniar así a Lucía. Ramón había levantado la mano contra mí. Y Miguel me había mandado ese mensaje. Todo eso era porque sabían que mi familia estaba lejos, que estaba sola y que por el llamado bien de la familia yo siempre lo aguantaba todo. Creían que lloraría y que al final arrastraría los pies de vuelta a casa, con la cabeza agachada, llena de culpa. Antes, quizás, habría sido así, pero esa bofetada había expulsado de mí toda la indecisión y la debilidad. El pedido llegó rápido. Me apliqué la bolsa de hielo en la mejilla. El frío penetrante redujo un poco la hinchazón, me quemó y me despejó los pensamientos. Luego me puse de pie ante el espejo del baño y traté con cuidado la herida del labio con el antiséptico. La pomada escocía un poco. La mujer del espejo me miraba con ojos oscuros, sin lágrimas, solo con un odio profundamente contenido. Terminado el tratamiento, volví a la habitación. Lucía ya dormía más tranquila. Me acerqué a la ventana y entorné la cortina. La ciudad nocturna brillaba con sus luces, pero esa luz no podía llegar al fondo de mi alma. Abrí la lista de contactos. El dedo fue deslizándose por los nombres y se detuvo en 2. Victoria y Elena. Vicky era mi compañera de la facultad. Habíamos compartido habitación en la residencia universitaria. Después de la carrera, ella, apretando los dientes, había hecho el máster en Derecho y ahora trabajaba en un buen bufete especializado en asuntos civiles y de familia. Tenía un carácter explosivo, no toleraba la injusticia. Elena era mi prima, 5 años mayor. Trabajaba como directora de un influyente medio digital. Escribía con filo, tenía amplias conexiones, y lo que más odiaba en el mundo era que el fuerte abusara del débil. Antes rara vez acudía a ellas en busca de ayuda. Siempre me había incomodado sacar los trapos sucios, molestar a los demás. Pero ahora no era cuestión de pudor. Primero llamé a Vicky. Tras varios tonos respondió: «Aló, Ana, qué raro, a estas horas. ¿Me echas de menos o qué?». Sonó su voz animada. Al escuchar esa voz familiar, se me volvió a picar la nariz, pero me contuve. «Vicky, tengo un problema. Necesito tu ayuda». Al otro lado de la línea se hizo un silencio por un momento. La voz de Vicky cambió al instante. «¿Dónde estás? ¿Estás a salvo? ¿Qué ha pasado?». Le conté todo. Cómo volví del viaje de negocios y encontré a Lucía rapada. La pulsera desaparecida, la calumnia, los insultos de Dolores y Carmen, la bofetada de Ramón, y cómo al final había escapado con mi hija. Intentaba ser breve y al grano. Mi voz era tranquila, como si contara la historia de otra persona. Cuando terminé, Vicky guardó silencio unos segundos. Luego la escuché suspirar profundamente. Cuando habló, su voz estaba llena de rabia contenida. «Menuda familia de bestias». Ponerle la mano encima a una niña de 3 años. «Ana, ¿cómo tienes la cara? ¿Dónde está Lucía? ¿Cómo está ella?». «Yo bien. Solo un golpe. Lucía está muy asustada. Acaba de dormirse». Hice una pausa. «Vicky, quiero divorciarme y no puedo permitir que a Lucía le cuelguen el San Benito de ladrona. Quiero que se disculpen, que paguen por esto. Divorcio, sin duda alguna. A esa familia al contenedor no sirven para convivir», sentenció Vicky. «Ana, escúchame. Has hecho lo correcto. Salir de ese ambiente era lo más importante. Ahora estás a salvo. Mándame la dirección. El punto clave es la pulsera».
Van a insistir hasta el final en que la cogió Lucía. Si le cuelgan esa suciedad, te va a costar mucho luchar por la custodia y el reparto de bienes. ¿Tienes alguna forma de demostrar que no fue Lucía? Me quedé pensando. Pruebas directas en el piso. Probablemente no. Pero sabía que Dolores guardaba la cajita como si fuera un tesoro. La llave siempre con ella. Lucía físicamente no podía ni alcanzarla ni abrirla. Y además, dudé. Pero al final dije, sospecho que lo hizo Carmen. Últimamente le hacía falta dinero desesperadamente. Siempre estaba con el móvil suspirando y a las preguntas respondía con evasivas. Y Dolores siempre cubre a su niña. Aunque se enterara, podría ocultarlo o ayudarla. Sospechas razonables, la voz de Vicky se calmó y entró en modo profesional. Ana, recuerdo que una vez me comentaste que tenías una pequeña cámara en el salón de cuando Lucía tenía niñera. Sí, mi corazón se aceleró. Exacto, cuando Lucía tenía poco más de 1 año, y volví de la baja maternal, contraté a una canguro. Para estar tranquila, instalé una cámara oculta en forma de libro en la estantería del salón. Estaba conectada al móvil. Luego la canguro resultó ser buena persona, y me olvidé de la cámara. Pero no la quité, y seguía enchufada. Simplemente hacía tiempo que no entraba en la aplicación. Sí, la conecté y me olvidé. Perfecto. La voz de Vicky se animó. Entra en la aplicación ahora mismo. Revisa las grabaciones de los últimos días, especialmente el momento en que desapareció la pulsera. Si hay imágenes de Carmen o de alguien más rebuscando en la cajita, son pruebas de hierro. Además, en el portal y el ascensor también deberían haber cámaras. Con eso puedo ayudar. Haría falta o una denuncia en la policía o una solicitud a través del bufete. Tú busca el video de la cámara del piso, guárdalo y mándamelo. Y recuerda, ni una palabra a nadie de la familia Vázquez. No los asustes. Bien. Lo hago ahora. Y una cosa más, añadió Vicky. A partir de ahora, cualquier comunicación con la familia Vázquez solo por SMS o mensajería, para que quede constancia. Si llaman, graba la conversación, el golpe en la cara, ve a urgencias, denuncia las lesiones, consigue un parte médico, la cabeza rapada de Lucía. Si tienes fotos de antes para comparar, o si puedes grabar cómo le vienen pesadillas, cómo está asustada, todo eso también es prueba. Recoge todo lo que demuestre su crueldad, calumnia y violencia. Vicky daba instrucciones claras y profesionales. Era como un chute de adrenalina. Vicky, gracias. Para. Qué cumplidos son esos entre nosotras. Su voz se suavizó. Ana, hace tiempo que tenías que haberte puesto dura. Por Lucía y por ti. No tengas miedo, estoy contigo. Tú encárgate del video. Y yo preparo el requerimiento del bufete. En cuanto tengamos pruebas, vamos derechas a la policía y al juzgado. Por difamación, lesiones y maltrato. Y simultáneamente, la solicitud de divorcio. Que se ahoguen. Al colgar, me sentí mucho más segura. Abrí de inmediato la aplicación de la cámara, casi olvidada. Las manos me temblaban un poco de la emoción. Inicié sesión. El dispositivo estaba en línea. Retrocedí la grabación 5 días atrás, al día de mi partida de viaje de negocios, y puse la reproducción acelerada. El piso, familiar y a la vez ajeno en la pantalla. Vi cómo me iba con la maleta, cómo Lucía lloraba y me tendía los brazos, y Dolores apartándola bruscamente. En los días siguientes, principalmente Dolores y Carmen viendo la tele y charlando en el salón. Lucía jugando sola o haciendo pequeños recados para su abuela trae las zapatillas, cosas así. Vista desde allí, parecía muy apocada. Ramón aparecía poco, siempre ceñudo. Seguía avanzando, sin apartar los ojos de la pantalla. Y entonces, hace 3 días, hacia las 2 de la tarde. Lucía duerme. Dolores responde a una llamada, coge el monedero y sale apresuradamente. En el salón se queda sola Carmen. Primero ojea el móvil nerviosamente, y luego, de repente, se levanta, se acerca a la puerta del dormitorio de su madre, mira a su alrededor y se cuela dentro rápidamente. El corazón se me subió a la garganta. Unos 5 minutos después, Carmen sale. En la mano tiene algo pequeño. Lo mete rápidamente en el bolsillo de su bata. En su cara, una mezcla de tensión y alivio.
vuelve a mirar alrededor, se sienta en el sofá y hace como que sigue con el móvil. 10 minutos después vuelve Dolores. Al poco rato, un grito estridente sale de su dormitorio. ¿Dónde está mi pulsera? Luego ruidos, como si alguien lo revolviera todo. Dolores sale corriendo al salón, zarandea a Carmen, que pone cara de no saber nada. Luego la suegra irrumpe en nuestro dormitorio y saca a Lucía adormilada, empezando el interrogatorio. Lo que vino después no pude verlo. Avancé hasta hoy, unas horas antes de mi llegada. Dolores sostenía en las manos la maquinilla de cortar pelo. A pesar de los gritos y la resistencia de Lucía, la sujetaba por la fuerza y la rapaba al cero. Carmen estaba de pie al lado, mirando, a veces ayudando a sujetar las piernecitas de Lucía que se agitaban. El vídeo se detuvo. Me quedé sentada, helada. Luego ese frío estalló en una rabia hirviente. Las pruebas eran irrefutables. La pulsera la robó Carmen. La cabeza rapada era una venganza perversa e injusta por parte de Dolores. Con manos temblorosas corté los fragmentos clave del vídeo, los guardé, los subí a la nube y se los mandé a Vicky. Hecho esto, me recosté en el respaldo de la silla y respiré con dificultad. Luego llamé a mi prima Elena. Al otro lado se escuchaba ruido. Parecía estar en alguna fiesta. Ana, ¿qué pasa? Elena se apartó a un sitio más tranquilo. Elena, estoy en un apuro. Necesito tu consejo. Esta vez mi voz era más tranquila. Después de escucharme, Elena reaccionó exactamente igual que Vicky. Su voz subió una octava. ¿Es que se han vuelto locos? Voy para allá. No hace falta, Elena. Estoy en el hotel, a salvo. Lucía está durmiendo, me apresuré a decir. Necesito tu ayuda, pero a tu manera. Elena se calmó. Entendido. ¿Quieres que se lo cuente al mundo, no? Sí, confirmé. Los juicios son lentos, y gente como ellos teme más la vergüenza que nada. Quiero que todo el mundo sepa lo que han hecho, especialmente Carmen, ella que tanto le gusta presumir de chica sofisticada en las redes sociales. Elena reflexionó un momento. Bien, de eso me encargo yo. Mándame todas las pruebas borrando los datos personales. Tengo un par de autores estupendos que se especializan en este tipo de dramas sociales con giro inesperado. Vamos a hacer hincapié en cómo la suegra, que odia a su nieta, calumnió a una niña de 3 años, en cómo el suegro golpeó a su nuera, en cómo la cuñada, la ladrona, lo montó todo, y en la valiente decisión de la madre que se puso a proteger a su hija. No te preocupes, lo gestionaré todo. Gracias, hermanita, dije sinceramente. Somos familia, no lo digas. Ana, estás haciendo lo correcto. Con gente así, que solo entiende la fuerza, hay que hablarles en su idioma. Cuídate y cuida a Lucía. Espera noticias. Al colgar, dejé el móvil. En la habitación había un silencio absoluto. Solo se oía la respiración acompasada de Lucía. La rabia y la sensación de soledad habían casi desaparecido. Me acerqué de nuevo a la ventana y entorné la cortina. La noche se había adentrado más, pero los edificios lejanos seguían brillando. Sabía que mi batalla apenas comenzaba, pero ya no estaba sola. El requerimiento del bufete de Vicky, el impacto mediático de Elena y las irrefutables pruebas en video en mis manos. Familia Vázquez, preparaos. La pantalla del móvil brilló en la oscuridad y se apagó. No hacía falta mirarlo para saber que era Miguel o Dolores desde el teléfono de él. Silencié el móvil y lo puse boca abajo. Ahora no quería escuchar nada que viniera de la familia Vázquez. Lucía se giró en sueños. Su manita buscó a tientas por la almohada. Al encontrar la mía, la rodeó como una enredadera y murmuró: «Mamá». La acaricié con suavidad. La determinación surgida al encontrar las pruebas volvió a dar paso a una amarga compasión. Tan pequeña, y ya había tropezado con tanta maldad. No hay que ceder a la debilidad, me decía. La blandura no te traerá respeto, solo le asegurarás a Lucía un futuro en el que vivirá con el estigma de ladrona y bajo la amenaza perpetua de bofetadas. Al amanecer, me desperté apenas. La mejilla se había hinchado aún más. El moretón era más marcado, y la herida del labio tenía ya una costra oscura. Me lavé la cara con agua fría. El ardor penetrante me terminó de espabilar del todo. Lucía también se despertó. Estaba sentada en la cama,
mirando desconcertada la habitación desconocida. Luego su mirada cayó sobre mi cara y sus labios se torcieron para llorar. «Mamá, ¿te duele la carita?» «Ya no». Esbocé una sonrisa y le acaricié suavemente la cabecita rapada. «Lucía, ¿tienes hambre? Vamos, que mamá te compra algo rico. Habrá leche, tortitas y tus donuts favoritos». Al escuchar lo de los donuts, la niña se animó, aunque enseguida bajó los ojos. «¿Y la abuela no vendrá a reñirnos?», susurró. «No, no vendrá». Me puse en cuclillas y la miré directamente a los ojos. «Lucía, escucha bien. Nosotras no hemos hecho nada malo. Esa abuela y esa tía se portaron mal. Mamá te protegerá. Nadie más te va a hacer daño. Por ahora vivimos aquí. ¿De acuerdo?». Ella asintió. Su manita tocó la cabeza rapada y los ojos volvieron a enrojecerse. «Fea mamá». Tragué el nudo en la garganta y le puse el gorrito blando que había comprado antes. «Nuestra Lucía está preciosa incluso con el gorro. Cuando todo esto pase, mamá te dejará crecer el pelo. Haremos trenzas juntas». La lavé y bajamos a desayunar. La buena comida y mis promesas le levantaron un poco el ánimo. Al volver a la habitación, abrí el portátil para organizar mis pensamientos. Vicky, al recibir el vídeo, respondió escuetamente. «Recibido. Las pruebas son excelentes. Espera noticias». Sabía que ya estaría preparando los documentos para la policía o redactando el requerimiento. De Elena aún no había noticias. El trabajo con los medios requiere tiempo. La espera es lo más tortuoso, sobre todo cuando el móvil empieza a ser atacado por llamadas de números desconocidos, además de un montón de solicitudes de contacto en la mensajería de Miguel. Los mensajes eran todos del mismo corte. «Anita, me han dicho que tú y mamá os habéis peleado. ¿No podéis comportaros como personas mayores? Vuelve. Miguel está muy preocupado. Lucía es pequeña. No hagas algo de lo que te arrepientas. Sois una familia». Ignoré todo eso, pero entendía lo que pasaba. La familia Vázquez se había puesto en movimiento. Habían empezado a movilizar a los parientes, intentando convencerme con ruegos para que volviera. Pensaban, al parecer, sigue siendo la misma Ana de antes, la que lo aguanta todo por el bien de la familia. Cerca del mediodía sonó una llamada de un número fijo. Dudé y contesté. «¿Sí?». La voz era femenina, de mediana edad, ligeramente familiar, con tono oficial. «Soy Ana Martínez, sí». «Hola, Ana. Soy la trabajadora social del Centro de Servicios Sociales del Distrito, Pilar Ruiz». Sonreí fríamente. «Rápidos. Ya han metido a los servicios sociales. Buenas tardes, Pilar». Mi voz era tranquila. «Ay, Ana, mira, es que…». Pilar suspiró. Su tono era conciliador. «Su suegra Dolores y su marido Miguel han venido esta mañana. Nos han hablado de un conflicto familiar. Dicen que usted se ha ido de casa con la niña y además se ha llevado objetos de valor. En fin, es que los trapos sucios de cada familia son de cada familia, pero en el distrito procuramos que todo esté en orden. ¿No podría volver usted con la niña y hablarlo todos juntos con calma? Son una familia y no hay problema que no pueda resolverse». Su suegra ha reconocido que se pasó un poco al raparle el pelo a la niña, pero también ella estaba muy nerviosa por la pulsera. «Es que es un recuerdo». Pilar la interrumpí. «¿Está usted al tanto de todos los hechos? Sabe que no solo le raparon la cabeza a mi hija de 3 años sin motivo, sino que además la calumniaron llamándola ladrona, que la insultaron llamándola inútil y escoria. Sabe que Ramón, mi suegro, me golpeó cuando intenté defender a mi hija y me tiró al suelo». Al otro lado de la línea se hizo un silencio de varios segundos. La voz de Pilar sonó turbada. «Bueno, de eso Miguel y su madre no nos hablaron con tanto detalle. Pero, Ana, la gente mayor a veces se exalta, dice cosas que no piensa. El maltrato no está bien, claro, pero como jóvenes nosotros tenemos que…». Pilar la interrumpí de nuevo. Mi voz se volvió firme. «Esto no es un exaltamiento ni una palabra dicha en un momento de calor. Es maltrato infantil, difamación y violencia doméstica.
Ya estoy recogiendo pruebas para resolver este asunto por la vía legal. Si los servicios sociales quieren ayudar a la conciliación, que obtengan una disculpa escrita a mi hija por los insultos y a mí por los golpes, y garantías de que esto no volverá a repetirse. Además, la pulsera no la cogió mi hija y tengo pruebas de quién fue. Mientras el verdadero culpable no confiese y devuelva lo robado, no veo motivo para sentarse a negociar. Pilar quedó desconcertada por mi firmeza. Balbuceó algo de que tenía que aclarar las cosas y colgó. Dejé el teléfono. Sabía que era solo la primera oleada de presión. Y efectivamente, en la segunda mitad del día, Miguel llamó desde un número nuevo. Esta vez, en su voz no había ni rastro de conciliación, solo una rabia contenida e impaciencia. Ana, ya está bien. Mamá ha enfermado por tu culpa. ¿Qué pretendes conseguir? Es un malentendido. ¿Tienes que destruir toda la familia? Lucía es muy pequeña y tú la llevas de hotel en hotel. ¿Eso es normal? Vuelve ahora mismo. ¿Un malentendido? Mi voz en el teléfono era tan tranquila que yo misma me sorprendí. Miguel, a tu hija la han rapado al cero y la han llamado ladrona. A tu mujer la ha golpeado tu padre y tú lo llamas un malentendido. Tu madre está enferma, pero la herida en mi cara y el terror en los ojos de Lucía a nadie le importan. Papá se exaltó. Mamá también estaba nerviosa. Ha desaparecido la pulsera. En casa solo está Lucía como niña, pues la sospecharon. ¿Y qué? Ahora ya estás bien. El pelo a Lucía le crecerá. ¿No puedes ser más generosa? Miguel lo interrumpí. No. En tu opinión, yo siempre tengo que ser generosa y tolerante, pero esta vez no. Y por cierto, la pulsera no la cogió tu hija. Tengo pruebas, así que dile a tu hermana que se prepare para hablar con la policía. ¿Qué dices? Carmen, ¿cómo iba a cogerla ella? La voz de Miguel se quebró, como si alguien lo hubiera agarrado de la garganta. No quise escuchar más. Colgué y bloqueé el número nuevo. El mundo volvió a estar en silencio. Al poco rato llamó Vicky. En su voz se percibían notas de azoramiento y rabia fría. Ana, el requerimiento del bufete lo he enviado a nombre mío como tu representante legal. Contiene, primero, la exigencia a Ramón y Dolores de presentar disculpas escritas por la violencia ejercida contra ti y por los insultos y el maltrato a Lucía, además de hacerse cargo de los gastos médicos y el daño moral. Segundo, la exigencia a Carmen de disculparse públicamente ante Lucía por el robo y la calumnia, y devolver la pulsera o su valor. Tercero, la notificación de que dispones de pruebas, incluyendo la grabación de video. En caso de no cumplirse las exigencias, denuncia inmediata ante la policía, demanda por vulneración del honor y la dignidad y solicitud de divorcio. Además, añadió Vicky, sabiendo que pueden hacer como que no lo han recibido, he enviado los puntos principales del requerimiento por SMS a los teléfonos de Miguel y de sus padres. Creo que allí estarán entretenidos ahora mismo. Apenas Vicky terminó, mi teléfono estalló de notificaciones. Esta vez no eran llamadas, sino mensajes en la aplicación de mensajería. Abrí. Era Miguel, escribiendo desde la cuenta de su madre. Una serie de notas de voz. Puse la primera, un grito estridente de Dolores. Sin lágrimas. Ana, eres una malagradecida. ¿Cómo te has atrevido a contratar a un abogado para demandarnos? ¿Y encima calumnias a Carmen? ¡Qué rastrera eres! ¡Qué video! Es un montaje. Lo has fabricado todo. Te voy a denunciar yo a ti, por calumnia. La siguiente. La voz entrecortada de Miguel. Ana, borra ese video ahora mismo. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Carmen es tu cuñada. ¿Tienes que hundirla? Vuelve, hablemos. Luego la voz de Carmen, chillona y asustada. Cuñadita, cuñadita, has malinterpretado todo. No cogí la pulsera. De verdad, ese video es un mal ángulo. No hagas ninguna tontería. Somos familia. No respondí. Simplemente escuché en silencio cómo la rabia inicial se transformaba en pánico y justificaciones. Y finalmente, un mensaje de texto de Dolores que resumaba ganas de ceder. Anita, me equivoqué. No había que haberle rapado el pelo a Lucía. Fue un arrebato. Vuelve. No saquemos los trapos sucios para que la gente se ría. Tu suegro también lo lamenta. Lo lamenta. Toqué la mejilla, que seguía doliendo.
No. Lo que lamentan no es habernos maltratado. Lo que les da miedo es el requerimiento del abogado, la grabación, el escándalo. Mientras reflexionaba, llamó Elena. Su voz era rápida y de negocios. Anita, te he mandado el borrador del artículo al correo. Míralo, a ver si hay algo que cambiar o quitar. El título de trabajo es La niña de 3 años tachada de ladrona. La abuela la rapa al cero. El abuelo golpea a la nuera. La cámara de seguridad desvela la estremecedora verdad. Ya he hablado con varias plataformas importantes. Esta noche a las 8 sale el material. Creo que a tu suegro y tu suegra les va a arder el suelo bajo los pies. Abrí el correo y recorrí el artículo. Elena era una verdadera profesional. El texto era contundente. Los hechos, expuestos con claridad. La lógica, de hierro. El acento, puesto en la indefensión e inocencia de Lucía, en la crueldad y el despotismo de la familia del marido, en el giro inesperado con el robo y la calumnia de la cuñada, y en la valiente decisión de la madre de proteger a su hija. Los datos personales de Lucía y los míos estaban ocultos, pero para cualquier conocido quedaba claro de quién se hablaba. Todo perfecto, no hay que cambiar nada, respondí. Entonces esta noche a las 8 empieza el espectáculo. Elena se rió levemente. Cuídate y espera. Al colgar, me acerqué a la ventana. El sol se ponía, tiñendo la ciudad de carmesí y dorado. Cogí a Lucía, que estaba jugando con los legos, y le besé la pequeña cabeza con el gorrito. La tormenta se acercaba. Llegó la noche. La ciudad brillaba con sus luces. En la habitación solo ardía la lamparilla de noche, creando una suave penumbra. Lucía había comido un poco, visto dibujo. Yo estaba sentada al borde de la cama. La luz de la pantalla iluminaba mi cara. Actualizaba sin parar los feeds de noticias y de los grupos locales populares. Exactamente a las 8 de la tarde, como una enorme piedra lanzada a un estanque en calma, empezaron las ondas. Primero vi el artículo en la portada de la plataforma donde trabajaba Elena. El titular era aún más contundente que en el borrador. La niña de 3 años, ladrona, la abuela la rapa, el abuelo golpea a la nuera, el estremecedor giro captado por la cámara. Bajo el titular había ilustraciones. Aunque mi cara y la de Lucía estaban cuidadosamente difuminadas, el perfil amenazante de Dolores, la silueta borrosa de Ramón levantando la mano y la captura de pantalla de la cámara donde Carmen se escabullía del dormitorio producían un efecto poderoso. El artículo, en estilo documental, describía los hechos detalladamente. Los términos eran objetivos, pero la indignación justa que se filtraba entre líneas era capaz de sacudir a cualquier lector. El acento estaba puesto en la crueldad de la suegra, la violencia del suegro, el robo y la calumnia de la cuñada, y en la ruptura decidida de la madre que se había puesto a defender a su hijo. Al final había un fragmento del video editado sin sonido. Los momentos clave: el robo de la pulsera por Carmen, la brutalidad de Dolores, el manotazo de Ramón estaban rodeados en rojo, nítidos hasta poner los pelos de punta. Casi al mismo tiempo que la publicación, llegó un mensaje de Vicky: ha salido el artículo. El efecto crecerá muy rápido. Mantente conectada, pero además de a mí y a Elena no respondas a ninguna llamada de los Vázquez ni de sus conocidos. Si te acosan, dímelo de inmediato. También es prueba, respondí. Entendido. Y volví a mirar el teléfono. Los comentarios bajo el artículo crecían a velocidad de vértigo. Dios mío, ¿esto pasa en el siglo XXI? Odiar a la nieta hasta ese punto. Rapar a una criatura de 3 años y llamarla ladrona. Lloro viendo la foto donde la niña, rapada, se acurruca contra su madre. Esa abuela es un demonio hecho persona y el abuelo es aún peor. Levantar la mano a una mujer, a su propia nuera, la cuñada, robarle a su propia madre y echarle la culpa a la niña de 3 años. ¿Dónde está la conciencia? Que la metan presa. La madre ha actuado bien. Así hay que hacerlo. Recoged pruebas y a la cárcel con ellos. Por la cara de esa suegra se le ve que es víbora. Y la cuñada, igual. ¿Alguien puede identificar a esta familia? Que sepan lo que es el acoso. Apoyo totalmente el divorcio. Huye con la niña lo más lejos que puedas de esa basura. A la policía, que ya han denunciado. Eso es violencia doméstica más difamación. Les cae buena.
Entre los comentarios rabiosos aparecía de vez en cuando algún «la familia siempre tiene dos versiones» o «en una pelea siempre hay culpa por las dos partes», pero los anegaba la marea de indignación. El artículo se extendió a la velocidad del rayo por los grupos de WhatsApp y Telegram locales. Las visitas y menciones crecían de forma exponencial. Entendí que Elena había movilizado sus recursos, pero esa velocidad igualmente me sorprendió. El poder de las redes sociales se me presentó de manera tan gráfica y feroz por primera vez. Mi teléfono volvió a vibrar. Esta vez eran números desconocidos, una avalancha de llamadas y mensajes. Había periodistas que querían entrevistarme, había personas que expresaban su apoyo, pero la mayoría eran insultos y amenazas dirigidos a la familia Vázquez. Viejo Ramón, que te pudras. Dolores, gente como tú no merece ser abuela. Te deseo una vejez solitaria y miserable. Carmen, robarle a tu propia madre, calumniar a tu sobrina. ¿No te avergüenzas? ¿Tus compañeras de trabajo están al tanto? Ya les hemos avisado. Espera a la policía. Miguel, ¿eres hombre o no? Mirar cómo humillan a tu mujer y a tu hija y esconder la cabeza. Cobarde. El omnipotente Internet, rastreando los detalles borrosos y la dirección, había identificado ya el edificio concreto de los Vázquez, el trabajo de Miguel, la empresa donde trabajaba Carmen e incluso el centro cívico al que iba Dolores a las clases de baile. Esa información seguía circulando. Desactivé las notificaciones de llamadas y mensajes de números desconocidos, dejando solo la mensajería. En los chats con Vicky y Elena había silencio. Esperaban, observando el desarrollo de los acontecimientos. El chat de Miguel, en cambio, tras varias horas de silencio, volvió a explotar. Esta vez solo notas de voz. Las puse. La voz de Miguel se quebraba de rabia. Ana, ¿eso en internet lo has hecho tú? ¿Estás loca? ¿Quieres hundir a toda la familia? Luego un llanto desgarrador de Dolores con ruidos de fondo. Parecía que gritaban personas fuera. Ana, asesina desalmada. ¿Por qué nos haces esto? ¿Cómo miramos ahora a los vecinos? Borra todo eso de internet ahora mismo. ¿Nos quieres llevar a la tumba? La respiración pesada y el gruñido sofocado de Ramón se ha revelado. Menuda vergüenza para mí. Ana, vuelve, que te voy a... La voz de Carmen estaba llena de lágrimas y miedo evidente. Cuñadita, cuñadita, tengo la culpa. Fui yo quien cogió la pulsera. Yo la robé. La vendí para saldar una deuda con una financiera. Diles en internet que paren, que no vengan a mi trabajo. Te lo ruego, me van a echar. Cuñadita, perdóname. En el último mensaje, Carmen ya era solo un sollozo completamente derrumbado. Los escuché con cara de piedra. En el alma no se agitó ni una sola emoción. Tenías que haberlo pensado antes. No respondí a ningún mensaje, solo reenvié la nota de voz donde Carmen confesaba el robo a Vicky y a Elena. Vicky respondió. Recibido. La cadena de pruebas se hace cada vez más sólida. Elena envió un emoticono sonriente. La tormenta en la red continuaba. Alguien había encontrado las cuentas de redes sociales de Carmen, sacado todas sus fotos donde presumía de bolsos y viajes y se hacía pasar por chica sofisticada, y ahora la ridiculizaban, insinuando que vivía a cuerpo de rey con el dinero de la pulsera vendida de su madre. Alguien llamaba al trabajo de Miguel, haciendo preguntas sobre su perfil moral y su situación familiar. Y alguien se había concentrado directamente bajo las ventanas de su casa, según decían. Alguien había tirado huevos contra su puerta y pegado en ella copias impresas del artículo. Pasadas las 11 de la noche, el teléfono sonó de nuevo. Esta vez, un número fijo de nuestra región. Dudé y respondí. Era la voz de Miguel, pero sin rastro de su agresividad anterior. Estaba ronca, cansada, incluso con notas de súplica. Ana, has cogido el teléfono. ¿Puedes pedirle a esa gente en internet que pare? Los padres no aguantan. Carmen se ha desmayado una vez. Hay una multitud bajo las ventanas. Alguien llama a la puerta. Hemos llamado a la policía. Vienen, los dispersan. Y al cabo de una hora llegan otros. Ana, te lo pido, te lo suplico. Guardé silencio. Miguel esperó unos segundos. Su voz se volvió aún más baja, ahogada. Lo sé, lo sé. Carmen se equivocó.
Los padres se pasaron. Puedo traerlos. Se disculparán ante ti, ante Lucía. Solo retira ese artículo, por favor. Venid a casa con Lucía, lo arreglaremos todo, te lo prometo. Miguel tomé la palabra. Mi voz en la tranquila habitación del hotel sonaba especialmente nítida y fría. ¿Con qué lo prometes? ¿Con la mano de tu padre, que me golpeó? ¿Con las palabras de tu madre, que insultó a Lucía? ¿Con la debilidad momentánea de Carmen, que robó y calumnió? Al otro lado solo se oía una respiración pesada. El artículo no lo publiqué yo, y no tengo forma de retirarlo, continué. Y en cuanto al Internet, hay que responder de los propios actos. Si tus padres no te enseñaron esa sencilla verdad, que os la enseña ahora la sociedad. Ana, no te pases, pareció Miguel a punto de estallar de nuevo, pero se vino abajo enseguida. ¿De verdad tenemos que llegar a esto? Lucía es pequeña, necesita una familia completa. ¿Una familia completa? Casi me eché a reír. La mejilla tensa respondió con dolor. ¿Una abuela que la llama ladrona y escoria? ¿Un abuelo que le pega a su madre? ¿Una tía que roba y la calumnia a ella? ¿Y un padre que siempre cree que la culpa la tiene la esposa y que nunca es suficientemente generosa? Miguel, dime, ¿Lucía necesita esa familia completa? Miguel calló. El requerimiento del bufete ya os lo habéis recibido. Mis condiciones están claramente expuestas en él. Si queréis negociar, podéis venir cuando toda vuestra familia, especialmente tus padres y tu hermana, hayan comprendido lo que han hecho y estén dispuestos a pagar por sus actos. Entonces que vuestro abogado se ponga en contacto con el mío. Hice una pausa. Y otra cosa. No me molestéis ni a mí ni a Lucía. Otra llamada más, otro mensaje más, o cualquier intento de encontrarnos, y lo tomaré como acoso y entregaré las pruebas a la policía y al juzgado. Se acabó. Dicho esto, sin esperar respuesta, colgué y bloqueé el número. Dejé el teléfono y me acerqué a la ventana, descorriendo las cortinas. La ciudad seguía brillando. Sabía que esa noche iba a ser de insomnio para cada miembro de la familia Vázquez. La rabia, el miedo, la humillación, el remordimiento, todos esos sentimientos los roerían como gusanos. Y nosotras, Lucía y yo, en esa tranquila pero segura habitación de hotel, por fin podíamos respirar. La tormenta se había levantado, pero esta vez estábamos en su epicentro, donde reinaba una extraña calma. El sabor de la venganza no resultó ser un placer efímero, sino más bien un proceso parecido al corte lento de la carne con un cuchillo sin filo. Observas cómo el adversario se derrumba poco a poco, mientras tú sostienes tranquilamente el mango. Y esto era solo el principio. A la mañana siguiente me despertó una llamada de Vicky. Su voz estaba ronca por la noche en vela, pero animada. Ana, ¿has visto las noticias? El edificio de los Vázquez salió en el informativo matutino de los locales. Las caras están borradas, pero quien sabe de qué va, lo entiende. Anoche alguien pintó la puerta de los Vázquez de rojo y escribió: guarida de ladrones y sádicos. La portera ha estado toda la mañana limpiando. En la empresa donde trabajaba Carmen, el teléfono no para. Dicen que hoy ni siquiera ha ido a trabajar. Con Miguel también ha hablado el jefe en su oficina. No le dijeron nada directamente, pero le insinuaron que arreglara sus problemas familiares y no manchara la imagen del organismo. Lo escuché sin mayores emociones y solo pregunté: ¿y qué hay con la policía? Esta mañana voy al comisaría. Llevaré el video, tu parte de lesiones y la grabación donde Carmen confiesa el robo. Este asunto puede interpretarse tanto como conflicto familiar como lesiones dolosas y difamación. Veremos cómo reaccionan. Y además, el proyecto principal, el acuerdo de divorcio, ya lo he esbozado. Custodia, reparto de bienes, compensaciones, nada se nos va a pasar. Veremos cómo se comportan hoy y ajustamos los detalles. Vicky, gracias. Haces tanto por mí, murmuré. Veremos cómo suplican que les perdone, se rió Vicky, y colgó. Lucía también se despertó. Se frotó los ojos, se sentó, y lo primero que hizo fue tocarse la cabeza rapada, torciendo los labios. Me apresuré a ponerle el nuevo gorrito con orejas largas de conejo. Al verse en el espejo, por fin sonrió. Apenas habíamos terminado de lavarnos y estábamos a punto de pedir el desayuno, cuando el teléfono sonó de nuevo. Esta vez un número fijo totalmente desconocido. Dudé y respondí, sin decir nada.
Al otro lado sonó la voz de Ramón. Seca, tensa, sin rastro de la rabia de la víspera, como si en una sola noche hubiera envejecido 10 años. Ana, soy yo, el padre. Guardé silencio. Esperó unos segundos y al no recibir respuesta, se vio obligado a continuar. Su tono era humillado como nunca. Ayer me equivoqué. No debí ponerte la mano encima. Perdona. Tu suegra también ha entendido que se equivocó. No había que hacer eso con Lucía, y esa sinvergüenza de Carmen la he reprendido yo mismo como se merece. La pulsera la vendió para pagar deudas. El dinero lo reuniremos y te lo devolvemos. Quizás podemos olvidar todo esto. Somos familia, gente nuestra. Lo de Internet se puede quitar de alguna forma. No podemos salir de casa. Periodistas, mirones, unos gamberros. La madre tiene la tensión disparada. Escuché en silencio. Cuando terminó, pronuncié despacio. Primero, no soy su hija. No me llame padre. Segundo, disculparse hay que hacerlo en persona y con sinceridad, no con 2 palabras por teléfono. Tercero, la pulsera es cosa suya. ¿Cómo van a indemnizar los daños? También. Cuarto, lo que hay en Internet no lo controlo yo. Cuando lo hacían, tenían que haber pensado en las consecuencias. Ramón pareció querer explotar, pero se contuvo, respirando pesadamente. Entonces, ¿qué es lo que quieres? ¿Hundirnos a la vieja y a mí en la tumba? ¿Arruinar a tu cuñada? ¿Mi cuñada? Sonreí. Carmen, cuando robó y calumnió a mi hija de 3 años, ¿se consideraba cuñada mía? Cuando la insultaban llamándola ladrona y escoria, ¿la consideraban su nieta? Ramón, yo no los estoy hundiendo. Simplemente exijo justicia para mi hija y para mí. Justicia, murmuró él. En su voz se oía la desesperación. Nos disculparemos. Devolveremos el dinero. No es suficiente. Hoy a las 2 de la tarde, en el despacho de la abogada Vicky. Usted, Dolores, Carmen y Miguel, todos tienen que estar allí. Le dicté la dirección. Vengan con un arrepentimiento sincero. No esperaremos a los que lleguen tarde, y no se les ocurra hacer trampa ni intentar localizarme a mí o a Lucía, porque en ese caso la próxima vez hablará con ustedes la policía. Sin esperar respuesta, colgué y bloqueé el número. Lucía levantó su carita hacia mí. ¿Mamá? ¿Quién era? Una persona sin importancia. Le besé la frente. Lucía, esta tarde mamá tiene que salir a hacer un recado. La señorita Vicky jugará contigo en la sala de niños de abajo. ¿De acuerdo? Ella asintió y preguntó, ¿vas a pegar a las personas malas? La miré a los ojos, claros, y asentí. Sí, voy a pegar a las personas malas para que nunca más se atrevan a hacernos daño a ti y a mí. A la 1:50 entré en el edificio de oficinas donde estaba el despacho de Vicky. Ella ya me esperaba en el vestíbulo, con un traje de chaqueta serio, el maquillaje impecable y la mirada aguda. Asintió. Vamos. Ya están dentro, en la sala de reuniones. Tienen una pinta impresionante. Me tendió una carpeta. Este es el proyecto de acuerdo de divorcio. Los puntos clave los he marcado, y este es el listado de sus posibles infracciones, incluido el cálculo preliminar de la indemnización. Tómala. Cogí la gruesa carpeta, como un escudo. El ascensor subió. Los números cambiaban. Mi corazón latía parejo y fuerte. Al abrir la puerta de la sala de reuniones, vi que los 4 se giraban hacia mí simultáneamente. Miguel estaba sentado más cerca de la puerta, sin afeitar, con los ojos hundidos. Al verme, movió los labios, pero no dijo nada. Ramón y Dolores estaban en el centro, los dos parecían verduras pasadas. Los ojos de Dolores estaban hinchados. Se sonaba la nariz de vez en cuando, evitando mi mirada. Carmen se había encogido en el rincón más alejado, despeinada, pálida. Su mirada estaba clavada en la mesa. Le temblaba todo el cuerpo. Vicky entró tras de mí. Su aura era aplastante. Pasó al sitio principal de la mesa y dejó caer su maletín con un golpe sonoro. Todos se sobresaltaron. Están todos. Soy Victoria, abogada de Ana Martínez. Hoy nos hemos reunido aquí para negociar en relación con la difamación, los insultos y el maltrato cometidos contra Ana Martínez y su hija Lucía,
así como en relación con las lesiones infligidas a Ana Martínez y para discutir las opciones de resolución e indemnización. Su voz era uniforme, pero cada palabra, como un pequeño martillo, golpeaba los nervios de los sentados enfrente. Dolores quiso llorar, pero Ramón le dio un codazo y ella se contuvo. Vicky me señaló con un gesto que me sentara, luego abrió su libreta y fue al grano. Primero, pido a Carmen Vázquez que presente disculpas oficiales a Ana Martínez y a su sobrina Lucía por el robo de la pulsera de oro a Dolores Vázquez y la consiguiente calumnia contra una niña de 3 años. Les informo de que disponemos de una grabación de audio de su confesión, así como de una grabación en vídeo como prueba. Carmen se estremeció y levantó la cabeza. Su rostro se volvió aún más pálido. Las lágrimas se derramaron a raudales. Miró a Miguel, luego a sus padres, pero solo encontró miradas esquivas y una presión silenciosa. Temblando, se puso de pie, se inclinó hacia mí y susurró: «Cuñadita, perdóname. Fui yo quien robó la pulsera. He calumniado a Lucía. Tengo la culpa. Te lo suplico, perdóname. En internet me están insultando a todas horas. Me van a echar del trabajo». Más alto y con claridad dijo Vicky fríamente: «¿Por qué lo robó? ¿Por cuánto lo vendió? ¿Por qué calumnió a Lucía?». Carmen se tambaleó entre sollozos. Tenía deudas con una financiera. No podía pagar. Cogí la pulsera, la vendí por 3.500 euros. Tenía miedo de que mamá se enterara y dije que había sido Lucía. Tengo la culpa. De verdad tengo la culpa. Cuñadita, perdóname. En internet me maldicen todos. Me van a despedir. No lo voy a superar. ¿Que no lo va a superar usted? Tomé la palabra por fin. Mi voz era suave, pero en la tranquila sala de reuniones sonó con nitidez. Cuando calumniaba a una niña de 3 años, ¿pensaba en cómo iba a vivir ella con eso? Cuando su madre la insultaba llamándola ladrona y escoria como su pobre madre, ¿pensaban si ella lo superaría? Carmen enmudeció y solo se cubrió la cara con las manos y lloró. Tomamos nota de las disculpas, aunque si las perdonamos o no es otra cuestión. Vicky anotó algo con cara impasible. Continuamos. Pido a Ramón y Dolores Vázquez que presenten disculpas por los insultos y el maltrato a la nieta Lucía, así como por las lesiones infligidas a Ana Martínez por Ramón Vázquez. El rostro de Ramón se volvió verdoso. Apretó los puños. Luego los abrió. Una vena palpitó en su sien. Dolores volvió a secarse las lágrimas, murmurando: «Fue un arrebato. Un enajenamiento». Vicky levantó una ceja. ¿En un enajenamiento se le puede rapar al cero a una niña de 3 años? ¿En un enajenamiento se puede insultar a una criatura y a su madre con palabras tan sucias? ¿En un enajenamiento se puede golpear a alguien? Si las disculpas lo resolvieran todo, ¿para qué estarían la policía y las leyes? Ramón levantó la cabeza y miró ferozmente a Vicky, luego a mí. Su pecho se agitaba pesadamente. Miguel le suplicó en voz baja: «Papá, mamá, pedidles perdón». Tras una larga pausa, Ramón dijo entre dientes: «No debí pegar. Perdona». Dicho esto, giró la cabeza de inmediato, como si esas palabras le hubieran costado todas sus fuerzas. Dolores también murmuró algo ininteligible. Yo no debía insultar a Lucía, ni raparla, vieja tonta». Vicky asintió, con la misma expresión impasible. «Bien, las disculpas también quedan registradas. Pasemos ahora a las condiciones de Ana Martínez». Me acercó la carpeta. La abrí y mirando los puntos que Vicky había marcado, empecé a exponer con frialdad. Primero, en cuanto a la pulsera de oro, Carmen Vázquez deberá devolver los 3.500 euros obtenidos de su venta, más la diferencia entre el valor real y el precio de venta, más el daño moral causado a mi hija. Total, 5.000 euros. A transferir a la cuenta que yo indique en un plazo de 3 días. Carmen soltó un grito ahogado. Quiso decir algo, pero Ramón la miró de tal manera que se tragó las palabras. Segundo, continué: Ramón y Dolores Vázquez, por el maltrato e insultos a mi hija Lucía y por las lesiones infligidas a mí, deberán presentar unas disculpas escritas con el compromiso de no repetir nada semejante. La carta de disculpa deberá colgarse en el tablón de anuncios de su comunidad durante una semana. Además, deberán hacerse cargo de mis gastos médicos.
el lucro cesante y el daño moral, así como de la asistencia psicológica de mi hija. Total, 10.000 euros. A pagar en el plazo de una semana. 10.000, exclamó Dolores. Pero si eso es un robo. Vicky sonrió fríamente. Dolores. Quiere que le calcule la cantidad que podría imponerle el juez si Ana Martínez presenta una demanda, y las consecuencias a las que podría enfrentarse, incluso el arresto. 10.000 euros es la estimación preliminar del daño, y es ya nuestra propuesta de resolución amistosa. Dolores pareció ahogarse. Se puso roja. Tercero, mi mirada se desplazó hacia Miguel, que todo ese tiempo había permanecido con la cabeza gacha, y luego hacia sus padres. Solicito el divorcio. La custodia de Lucía queda a mi cargo. El piso en el que vivimos actualmente, aunque esté a nombre de Miguel y Ramón, es un bien ganancial. Tras la boda, participé en el pago de la hipoteca y asumí parte de los gastos familiares. Exijo que se me incluya en la escritura como propietaria con un 50%, o bien, según la tasación de mercado, que la familia Vázquez me pague de una sola vez la compensación correspondiente. El resto de los bienes gananciales se dividirán conforme a la ley. Imposible. Ramón se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con la palma. Temblaba de rabia. Este piso es de la vida entera de mi mujer y mía, ni en sueños. El divorcio, bueno, divorcio. Coge a tu niña y lárgate. Pero del piso no ves un céntimo. En la sala se hizo un silencio de muerte. Miré el rostro torcido de rabia de Ramón, la mirada llena de odio de Dolores, el sufriente Miguel y la encogida Carmen, a la que en ese momento todo parecía darle lo mismo. Luego saqué despacio de mi bolso mi viejo teléfono, puse aquella grabación de vídeo y giré la pantalla hacia ellos. En ella, Carmen escabulléndose, la brutal Dolores, el manotazo de Ramón y la carita asustada de Lucía. Sin sonido, pero era más aterrador que cualquier grito. Victoria. Me volví hacia Vicky. Mi voz era suave, pero la escuchaba todo el mundo. Ya que la parte contraria no tiene voluntad de llegar a un acuerdo, entonces no hay nada de qué hablar. Llame a la policía. Lesiones dolosas, maltrato infantil, difamación, robo. Que abran diligencias. Presentamos las demandas y avise a mis amigos de los medios que siguen la situación que puede publicarse el siguiente artículo. Los agresores no se arrepienten, la víctima buscará justicia en los tribunales. Dicho esto, me levanté. Cogí la carpeta e hice ademán de irme. «Espera», gritó de repente Miguel. Su voz era ronca, tenía la cara pálida. Miró a su padre enfurecido, a su madre llorosa, a mi cara de piedra. Por último miró a Vicky, y luego a la pequeña pantalla del teléfono en mi mano, como si fuera una bomba con temporizador. Se derrumbó, como si le hubieran sacado la columna vertebral. Nosotros aceptamos. Su voz era ronca y desesperada. Papá, mamá, aceptad, que si no nos hundimos todos. Ramón quiso objetar algo, pero al encontrar la mirada helada de Vicky y ver el teléfono en mi mano, abrió la boca y se desinfló, como un globo pinchado. Se desplomó en la silla, se tapó la cara con las manos y emitió un sordo gemido animal. El llanto de Dolores se hizo más fuerte, llenando la sala. Vicky me miró. Asentí casi imperceptiblemente. Bien. Vicky volvió a sentarse, sacando otro juego de documentos. Si están de acuerdo, confirmemos cada punto y firmemos el acuerdo de resolución amistosa y el proyecto de divorcio. Les ruego que lo lean con atención. Ya no eran negociaciones, sino más bien una lectura unilateral de la sentencia, pero sabía que el paso más difícil estaba superado. Tenían miedo no solo a la ley, sino a la vergüenza, a la humillación de quedar expuestos ante todos. Y yo quería exactamente eso, que inclinaran la cabeza, que pagaran el precio real por el dolor que nos habían causado a Lucía y a mí. El ambiente en la sala de reuniones era opresivo. El llanto de Dolores se interrumpía con sollozos. Ramón estaba sentado cubriéndose la cara con las manos, con los hombros caídos. Miguel, con los ojos inyectados en sangre, miraba la mesa como si quisiera quemarla. Solo Carmen parecía respirar con alivio, pensando que, una vez zanjado el asunto del dinero, a ella no le afectaba más. Vicky, sin prestar atención a su estado, sacó varios documentos más y los desplegó en la mesa.
Este es el acuerdo de resolución amistosa y las condiciones preliminares del reparto de bienes. Les ruego a todos, especialmente a Miguel Vázquez y a Ramón y Dolores Vázquez, como propietarios del inmueble, que lo lean con atención. Acercó los documentos al centro de la mesa. Miguel cogió un ejemplar con mano temblorosa. Ramón también echó un vistazo desde detrás de los dedos. Dolores, incapaz de leer, solo lloraba y tiraba de la manga de Miguel para que leyera él. Vicky empezó a leer los puntos. Su voz era uniforme, pero cada palabra se clavaba como un clavo. Punto primero. Sobre la indemnización. Carmen Vázquez, 5.000 euros en 3 días. Ramón y Dolores Vázquez, 10.000 euros en una semana. Transferencia a la cuenta indicada por Ana Martínez. Es un pago único, tras el cual las partes no se formularán reclamaciones mutuas por este incidente. No tengo 5.000 euros de golpe, susurró Carmen. Vitsky parpadeó. Ese es su problema. Los 3.500 de la pulsera vendida, los 1.500 restantes puede pedirlos prestados. Si en 3 días falta aunque sea un céntimo, Ana Martínez presenta de inmediato denuncia por robo y difamación. Y entonces, me temo, no se librará con 5.000 euros. Carmen palideció y calló. Punto segundo. Disculpas escritas y públicas. La carta de disculpa deberá estar firmada por 3 personas. Ramón, Dolores y Carmen. Deberá reconocer claramente la culpa y presentar unas disculpas sinceras a Ana Martínez y a Lucía. El original se entrega a Ana Martínez. 3 copias se cuelgan en los 3 tablones de anuncios principales de su comunidad de vecinos durante 7 días. En caso de deterioro o pérdida, se sustituyen de inmediato. No, eso es imposible, se revolvió de repente Dolores. En su cara quedaban lágrimas, pero en los ojos, terror y protesta. Si ponemos eso, ¿cómo vivimos luego? ¿Qué dirán los vecinos? No, de ninguna manera. Si lo ponen, perderán temporalmente la cara. La voz de Vicky era tranquila pero inapelable. Y si no lo ponen, y viene la policía, llegan las citaciones al juzgado, aparecen los periodistas, perderán no solo la cara, difamación, maltrato, robo, lesiones. Cualquiera de esos puntos es suficiente para consecuencias graves. ¿Quieren perder ahora un poco de reputación o recibir después una condena que afectará también al trabajo de Miguel y al futuro de Carmen? Elijan. Mamá. Miguel levantó los ojos enrojecidos. No más. Pongámoslo. Mejor eso que la cárcel. Su voz se quebró en un sollozo. Era la derrota total. Ramón seguía sentado tapándose la cara, pero por cómo le temblaban los hombros se veía que luchaba consigo mismo. Por fin bajó las manos. Su rostro envejecido y ceniciento se dirigió hacia mí. En sus ojos turbios se mezclaban la negativa, el odio y una especie de resignación. No dijo nada, solo asintió muy despacio y con pesadez. Dolores miró a su marido, a su hijo, al bolígrafo en manos de la abogada, como si ese bolígrafo decidiera su destino. Por fin se ablandó y, sin discutir más, lloró en silencio. Vicky registró su consentimiento con cara impasible y pasó al siguiente punto. Punto tercero. Sobre el inmueble. Conforme a la ley y al historial de pagos de la hipoteca durante el matrimonio, Ana Martínez tiene derecho a la parte correspondiente. Se proponen 2 opciones. Primera, se incluye a Ana Martínez en la escritura como propietaria con un 50%. Segunda, según la tasación de mercado, la familia Vázquez paga a Ana Martínez de una sola vez el 50% del valor del piso. Para decidir, tienen 3 días. Si eligen la segunda opción, el pago deberá realizarse en 15 días. El 50%. Ramón saltó como escaldado, pero al cruzarse con la mirada fría de Vicky, bajó el tono hasta un gruñido animal. Este piso es nuestro. Nos hemos pasado la vida entera para conseguirlo. Es para Kiko. Solo lleva unos años casada. ¿Para qué le corresponde la mitad? Esas palabras eran repugnantes, pero ya no sentía nada. Simplemente lo miraba, tranquila, como se mira a un payaso que hace muecas. Vicky se ajustó las gafas. Ramón, según la ley, la parte de la hipoteca pagada durante el matrimonio y el incremento del valor del inmueble en ese período son bienes gananciales. Ana Martínez trabajó, tuvo unos ingresos estables,
asumió gastos familiares y participó en la amortización del préstamo. Tenemos los extractos bancarios. Y las expresiones ofensivas del tipo «niña inútil», le recomiendo que las guarde, pues de lo contrario, podremos exigir una indemnización adicional por daño moral. Además, si el asunto llega al juzgado, se repartirá no solo el piso, sino también todos los demás bienes, ahorros, coche, y teniendo en cuenta la culpa evidente de Miguel, Ana tendrá ventaja tanto en el reparto como en la custodia. Me temo que en ese caso no se librará solo con el piso. Las palabras de Vicky, como un bisturí, abrieron las últimas ilusiones de la familia Vázquez. Miguel se agarró la cabeza. Ramón jadeaba, pero no tenía nada que replicar. «Tienen 3 días para pensarlo», repitió Vicky, en un tono que no admitía objeciones. «Si en 3 días no hay una respuesta clara, entendemos que han rechazado la resolución amistosa y presentamos de inmediato la demanda y la denuncia». Acercó los documentos. «Y ahora les pido que firmen el protocolo de intenciones, que confirma su acuerdo con los 2 primeros puntos sobre la indemnización y las disculpas». Miguel fue el primero en coger el bolígrafo. Su mano temblaba mucho. Garabateó varias veces antes de poder escribir su nombre torpemente. Cuando entintó el dedo para la huella, se estremeció de pies a cabeza. Ramón miró el documento durante mucho tiempo. Luego extendió su enorme mano callosa, la misma que me había golpeado, y cogió el bolígrafo. Lo apretó con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Firmó pesadamente, como si tallara una inscripción en piedra. Al estampar la huella, cerró los ojos. A Dolores casi tuvo que obligarla a firmar Miguel. Su dedo en la tinta roja dejó una marca borrosa. Carmen firmó más rápido que nadie, como si eso pudiera liberarla de la deuda y del acoso. Vicky comprobó meticulosamente todas las firmas y huellas. «Bien, el protocolo está firmado. Les ruego que respeten los plazos acordados». Me miró. «Ana, ¿tiene algo que añadir?». Encontré 4 pares de ojos con expresiones distintas y dije lenta pero firmemente: «Mientras no se presenten las disculpas públicas, no se paguen las indemnizaciones y no se resuelva el tema de la vivienda, Lucía y yo no volvemos a casa. La custodia de Lucía es mía. Eso no se discute. Miguel puede ver a su hija, pero solo con mi consentimiento previo y sin la presencia de Ramón, Dolores ni Carmen. No quiero que mi hija tenga contacto con personas que puedan hacerle daño». Miguel levantó la cabeza. Quiso decir algo, pero solo asintió con cansancio. «Y una cosa más», añadí, mirando a Carmen. «Los 5.000 euros son por el daño moral causado a mi hija. Si en 3 días no llega el dinero, no solo voy a la policía, sino que la grabación de su confesión y las pruebas de sus microcréditos se las entrego a su empresa. Piénselo». El rostro de Carmen se quedó blanco como el papel. «Si no hay más preguntas, por hoy es todo». Vicky cerró la libreta. «Recuerden, 3 días, 7 días, 15 días. Esperaremos». Me levanté tras Vicky, cogí mi bolso y sin mirar ni una sola vez a esa familia, salí de la sala de reuniones. En el pasillo había mucha luz. Vicky me dio una palmadita en el hombro. «Estupendamente hecho», asentí. En el alma no había alegría de victoria, solo una calma pesada, casi absoluta. Al salir del edificio de oficinas, inspiré el aire fresco. La mejilla seguía doliendo, pero ya no me producía miedo. El teléfono vibró. Era Elena. ¿Terminaron las negociaciones? Todas estas novedades. El ex de Carmen ha salido del anonimato para contar lo vanidosa que era siempre, y el dinero que le pedía prestado. La dirección de Miguel dicen que también ha leído el artículo entero. Hubo una conversación seria. «Aguanta, no cedas a la compasión», respondí. «Bien, compasión». En el momento en que me golpearon, en que le raparon la cabeza a mi hija y la llamaron ladrona, mi corazón se convirtió en piedra. Al volver al hotel, vi a Lucía jugando con la asistente de Vicky. Al verme, se lanzó hacia mí. «Mamá». Me agaché y la abracé fuerte contra mi cuerpo cálido. «Mamá, ¿has echado a las personas malas?», susurró. «Sí». La besé. «Echadas. Ahora mamá protegerá a Lucía, y nadie más nos hará daño». Sabía que esto aún no había terminado. El dinero, las disculpas, la casa, en cada etapa podía haber problemas.
Pero ya no tenía miedo. Tenía pruebas, la ley, las amistades y un corazón que, después de la traición, se había vuelto increíblemente fuerte. Esta batalla tenía que ganarla. Por Lucía y por mí misma. Nuestros nuevos días buenos apenas comenzaban. Y para alguien, en cambio, estaban terminando. La carta de disculpa colgada en el tablón de anuncios se convirtió en una marca indeleble para la familia Vázquez. Estuvo colgada exactamente 7 días. Durante ese tiempo, llevé a Lucía a parques, centros de ocio, bibliotecas. Visitamos 2 veces a la psicóloga que nos había recomendado Vicky. Lucía poco a poco dejó de llevar el gorro a todas horas. Cuando se mencionaba a la abuela o a la tía, ya no temblaba de miedo, sino que arrugaba la nariz y decía, «Malas». Vicky me mantenía al día. Alguien sacó la foto de la carta de disculpa al grupo de vecinos de WhatsApp, provocando una nueva oleada de comentarios. La familia Vázquez se había convertido en la celebridad local. Dolores y Ramón dejaron de aparecer en sus sitios habituales. A Carmen la despidieron efectivamente del trabajo por conducta inmoral que dañaba la reputación de la empresa. La venta del piso fue más rápida de lo que esperaba. Los Vázquez tenían prisa. El precio era algo por debajo del mercado. Vicky supervisaba cada trámite. Al final, el piso se vendió por 485.000 euros. Tras descontar el saldo de la hipoteca y los impuestos, quedaban algo más de 410.000. Según el acuerdo, yo recibía 205.000. El día de la firma del contrato de compraventa y el acuerdo de divorcio el tiempo estaba nublado. Toda la familia Vázquez volvía a estar reunida. En esos 10 días, todos parecían haberse secado. Miguel había adelgazado. Ramón estaba encorvado. Dolores tenía un aspecto ceniciento y agotado. Carmen era solo una sombra. El trámite fue largo. Cuando llegó el momento de firmar los documentos del reparto del dinero de la venta, Dolores, al ver la cantidad de 205.000 euros junto a mi nombre, no aguantó. Su mano con el bolígrafo tembló. Gruesas lágrimas cayeron sobre el papel, corriendo la tinta. «Mamá, firma», le dijo Miguel con voz ronca. Ella, sollozando, garabateó como pudo su nombre. Ramón firmó rechinando los dientes con tanta fuerza que parecía que tallaba la firma en piedra. Al estampar la huella, cerró los ojos. Tras la firma, Miguel me transfirió la primera parte, 150.000 euros, que habían recibido como señal. El resto, 55.000, llegarían tras el registro definitivo de la operación. Al ver el SMS del banco, sentí que se quitaba de mi alma un enorme peso. Luego vino el acuerdo de divorcio. La custodia de Lucía, a mi cargo. Miguel paga la pensión alimenticia. El derecho de visita, limitado a acuerdo previo sin presencia de sus familiares. Firmé con mano segura. Miguel, antes de firmar, me miró largo rato con ojos suplicantes y enrojecidos, pero Vicky lo apremió fríamente. Firmó. Ramón se levantó de repente. Su silla chirrió en el suelo. Me miró fieramente, pero en su mirada, junto a la rabia, había también miedo. Abrió la boca, pero en vez de maldiciones emitió solo un sordo gemido y, tambaleándose, salió corriendo de la sala. Los demás le siguieron. «Enhorabuena, Ana, eres libre», dijo Vicky. «Libre», repetí esa palabra. En el alma no había júbilo, solo una enorme calma vacía. 3 semanas después, recibí los 55.000 restantes. Ese mismo día, el mensajero me trajo el certificado de divorcio. Todo había terminado. Guardé todos esos documentos en una pequeña caja fuerte. Eran mis cicatrices y mi armadura. Decidí irme de esa ciudad. No a la bulliciosa capital, sino a una tranquila ciudad costera al sur, conocida por su buena calidad del aire y sus colegios. Por internet encontré enseguida y alquilé un piso de 2 habitaciones en un complejo residencial nuevo. El día de la partida nos despidieron Vicky y Elena. «Has hecho todo perfectamente bien y con mucha dignidad», dijo Elena, abrazándome. Vicky se agachó junto a Lucía. «¿Echarás de menos a la tía Vicky?» Lucía asintió con decisión. «Sí, venid a visitarnos con mamá». Nos subimos al coche. La ciudad llena de mis pesadillas quedó atrás. En la nueva ciudad, todo era diferente. El aire olía a mar. Inscribí a Lucía en un jardín de infancia luminoso y acogedor. Los primeros días se cortó un poco,
pero pronto encontró amigas. Yo encontré un buen trabajo con horario flexible. Con parte del dinero di la entrada de un piso de 3 habitaciones propio en un edificio en construcción. Lo entregarían al cabo de un año, pero eso daba igual. Lucía y yo teníamos un futuro. El pelo de Lucía había crecido, y ya podía hacerle 2 pequeñas colitas. Los fines de semana íbamos a la playa a construir castillos de arena. Ya no recordaba el pasado. Las noticias sobre la familia Vázquez me llegaban en fragmentos a través de Elena. Carmen, cargada de deudas, se había ido a otra región y había desaparecido. Los Vázquez mayores, con lo que les había quedado de la venta del piso, habían alquilado un cuchitril en las afueras. Ramón trabajaba de vigilante. Dolores casi no salía de casa. Miguel seguía en su trabajo, pero el ascenso podía olvidarse. No volvió a casarse. Esa información ya no me despertaba ningún sentimiento. Su mundo se había derrumbado, y el nuestro, el de Lucía y el mío, se construía de nuevo. Un día de otoño, estaba sentada en un parque, viendo a mi hija, con 2 colitas graciosas, adornadas con horquillas de fresa, correr tras una mariposa entre las hojas doradas. Su risa tintineaba como un cascabel. El teléfono pitó. Vicky me había mandado una captura. Otra transferencia de Miguel. Puntual. Parece que ha espabilado, escribía ella. Sonreí y guardé el teléfono. Mamá, mira, he encontrado la hoja más bonita. Lucía corrió hacia mí, tendiendo una hoja de arce de un rojo vivo en forma de corazón. La alcé en brazos. ¡Qué bonita! Nos la llevamos a casa y la prensamos en un libro. Sí. Se apretó contra mí. Mamá, qué feliz soy ahora. Mucho más que antes. Mi corazón se llenó de una ternura que dolía. La abracé fuerte, mirando el cielo azul y alto. Yo también, mi niña, susurré. Nuestros días buenos apenas empiezan. La bofetada, las maldiciones, la cabeza rapada y la fría traición habían quedado muy atrás. Ahead only lay our own, hard-won but bright and solid life, y el arrepentimiento, a lo lejos, la soledad de quienes nos causaron dolor. Eso era solo una nota al margen en nuestra historia, y esa era la mejor justicia.